Ok, estamos, créanlo o no, en el penúltimo capítulo de todo el Rambam. Estamos en el capítulo 11 de las leyes de Melahim, las leyes de Reyes, Melhamotem y sus guerras, y Melach HaMashiach. Buenas noches Ale, buenas noches Ángel, buenas noches Elisa, buenas noches señora Olga, buenas noches Sam, buenas noches Joel, buenas noches a todos. Estamos en el penúltimo capítulo de todo el Rambam. Estamos por terminar el estudio de los 14 libros del Rambam, algo realmente impresionante. Y hoy vamos a estudiar el penúltimo capítulo, que es el primer capítulo en el cual el Rambam delinea y habla sobre el proceso del Mashiach. Y buenas noches Mercedes, vale destacar que el Rambam es el único libro que habla de una manera sistemática acerca de estas leyes del Mashiach. Hay muchos que hablan en distintos lugares, pero el Rambam nos enseña en el capítulo de hoy, en el próximo capítulo, acerca de cómo es exactamente, y nos trae las fuentes, de cómo es exactamente el proceso del Mashiach, que es un proceso muy famoso hoy en día en el mundo. Es un tema que muchos no conocen su fuente, y que muchos tampoco conocen su cuál es la opinión de la Torá, cuál es la opinión de la Torá clara acerca de el Mashiach, acerca del Redentor, del Redimidor, que estamos tan ansiamente esperando. Y acá el Rambam, en dos capítulos bastante cortos, el capítulo de hoy y el último capítulo, que vamos a aprender, si Dios quiere, en unos días, cuando vamos a hacer el gran Siyum, vamos a hacer la gran conclusión de los 14 libros del Rambam. El Rambam delinea claramente quién es Mashiach, quién no es Mashiach, y cómo es el proceso de la revelación de Mashiach. Entonces vamos a empezar enseguida. Dice el Rambam así: Ilhot Melahim Perek Echat Asar, Leyes de Reyes, capítulo 11, Halajá Aleph. Dice así: Hamelech HaMashiach Atid La'amod Ula'achzir Malchut David Leyoshna. El rey Mashiach va a pararse, dice, literalmente significa pararse, pero se refiere, o sea, va a venir de la dinastía davídica y va a restaurar, va a renovar esta dinastía de reyes davídica. De Memshalá Rishonah a su soberanidad original. Uboné Hamikdash, y va a construir el templo en Jerusalén. Un Mekabetz Nitzei Israel, y va a reunir a todos los dispersos de Israel que están por todas partes del mundo. Y va a lograr que todas las leyes que existían y que tenían lugar y que tenían efecto antes que se expresó el templo van a volver a tener efecto, van a volver a ser aplicables y aplicadas. Makrivin Korbanot, vamos a empezar a sacrificar de nuevo los sacrificios, los Shmitim Vioblot, y vamos a celebrar, conmemorar, cumplir con los años sabáticos y los jubileos, que Hol Mitzotam Muraba Torah, como todas las leyes. Cuando va a venir Mashiach, vamos a poder cumplir de vuelta todas las leyes de la Torah. Sabemos que de 613 mitzvot nos quedan muy pocas. La gran mayoría son mitzvot que son aplicables en el templo, que son aplicables en Israel cuando todo el pueblo judío está ahí, cuando está el Mashiach ahí. Hoy en día, de las 613 tenemos bastante descuento. Entonces dice el Rambam, cuando viene Mashiach, va a construir el templo y de vuelta van a empezar a cumplirse todas las leyes. Dice, V'chol mi she'eino ma'amin bo, o mi she'eino mechakel leviato. Y dice el Rambam enseguida, alguien, cualquier persona que no cree en la llegada de Mashiach, no cree que va a llegar el Mashiach algún día, no solo que si no cree en la llegada del Mashiach, sino inclusive también una persona que no lo espera ansiosamente, alguno que no ansía por su llegada. Tal persona, dice el Rambam,
Lo bishan nevi'im bilvad kofer. No solo que él está, no solo que él es un kofer, eh, no solo que les está negando de lo que dicen los demás profetas, o sea, muchos profetas profetizaron acerca del Mashiach. Entonces uno puede decir, si uno no cree en Mashiach, solo no está aceptando lo que dijeron ciertos profetas. Dice el Rambam, no es así. Si uno no cree en la llegada del Mashiach y no espera a su llegada ansiosamente, lo beshane vi'im bilvadu kofer. Ela batorah u'b'Moshe Rabbeinu. Sino él está negándose y él está negando, como que está, es una mejor palabra, eh, deny, ¿no? ¿Cómo se dice? Offer. Está rechazando, quizás rechazando es una mejor palabra. ¿Sí? No solo está rechazando a ciertos profetas, sino, dice el Rambam, está rechazando también Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que hoy, el 7 de Adar, la Shkajá Pratit, por providencia divina, hoy el 7 de Adar, hoy fue el 7 de Adar, es el día en el cual nació Moshe Rabbeinu y también el día de su fallecimiento. Entonces nos dice el Rambam que cuando uno rechaza a la creencia de la llegada del Mashiach, no solo que está rechazando algunas profecías que dijeron algunos de los profetas, sino está rechazando la Torá misma y lo que dijo Moshe Rabbeinu. ¿Cómo? Y el Rambam lo va a comprobar ahora. Va a comprobar, como vemos en la Torá misma, acerca de la llegada del Mashiach. Por lo tanto, uno que no cree en Mashiach está en esencia rechazando todo en lo que creemos. Está rechazando la Torá. Shahareh Torah e Idala. La Torá dice, o sea, la Torá profetiza, la Torá promete, en Deuteronomio 30, de 3 al 5, dice así, ושב השם אלוקיך את שבותך ותחמך ושם וקיבצך וגומר יהיה מאחריך בקצה השמיים וגומר ויביאך וגומר. Dice, Dios va a traer, Dios va a devolver a aquellos que están en cautiverio y va a tener misericordia por aquellos que están de rehenes o en cautiverio y va a juntar a todos los pueblos de los otros pueblos, va a juntar a todo el pueblo de Israel de los otros pueblos. Dice, inclusive si te encontrás al final de los cielos, Dios te va a agarrar de ahí y va viajo a Hashem y Dios te va a traer a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Ahora, esto es un versículo claro en Deuteronomio 30. ¿Y qué dice ahí? El pueblo judío va a estar disperso, dentro y con todas las naciones. Eso no se pasó. Eso nunca pasó, eso nunca tuvo el pueblo de Israel hasta la destrucción del segundo templo. El pueblo de Israel estuvo disperso en Babilonia un poco, ¿sí? Pero después, recién ahora es cuando estamos realmente dispersos por todos lados y la Torah dice que Dios va a juntar a todos de todas las naciones. Eso no pasó, no estamos hablando de eso del exilio de Egipto, por ejemplo. Egipto era una nación, no había judíos en Sudamérica. Entonces, esta es una profecía clara que dice en la Torá acerca de la llegada de Mashiach, cuando los judíos van a estar dispersos por todas las naciones. Y eso no es a lo que pasó antes, todavía no pasó eso. Por lo tanto, uno que dice que Mashiach no va a venir, se está negando, está rechazando algo que dice claramente en la Torá. ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי הנביאים. אב פרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, משיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד תליהם, משיח האחרון שומם בניו, שמושיע את ישראל באחרונה, ושם הוא אומר, איננה ולא אתה, זה דוד, אשר איננו מהקודו, וזה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שב מישראל, זה מלך המשיח, ומחץ פרס עם מואב, זה דוד, וכן הוא אומר, ויח את מואב וימדד בחבל, וקרקע כה בני שב, זה המלך המשיח, שנאמר בו משלו מיום עד יום, והיה אדם יהושע, זה דוד, שנאמר ותהיה אדום לדוד לנבם, לעבדים וגומם, והיה ירשע זה המלך המשיח, שנאמר ולא משים בהר ציון וגומר. Está el Rambam sigue en Halajá Aleph, diciendo que en realidad hay muchos versículos que relatan acerca de la llegada del Mashiach. El versículo que vimos ahora está bastante claro. Dice, cuando Dios va a traer todos aquellos que están en cautiverios, dispersos por todos lados, por todas partes del mundo, bajo todas las naciones.
eso habla claramente de hoy en día, o sea que el Mashiach va a venir, no está hablando de algo que pasó quizás en el pasado. Y después también trae lo que dice en otras profecías, por ejemplo en Números 24, 17 a 18, que dice, veo, Ashureno velo ata, dice yo lo veo pero no ahora. Eso se refiere a David Amelech, o sea, el primer David Amelech. ¿Sí? Después dice, lo percibo, pero no en el futuro cercano. O sea, está hablando de dos redentores, redentores se dice, ¿no? El segundo a quien se refiere a Mashiach. Pero todo esto, y vamos a decir más versículos ahora, todas estas cosas parece más, o sea, no son tan claros. El primero es bastante claro. Después trae otro, por ejemplo. Dice, va a venir una estrella de Jacob, eso se refiere a David. Y después dice, y va a salir una traducción exacta es un bastón, ¿sí? Un bastón de Israel. De vuelta, está hablando de dos reyes, de dos redentores. Eso se refiere a Mashiach, como dicen nuestros sabios. Y así también trae varios versículos en donde vemos profecías similares que hablan sobre un futuro destaco. Esa es la traducción. Redentor, sí, Salvador, Redentor. Sigue el Rambam diciendo, vemos más aún, vemos algo bastante claro también en la Torá, o sea, en la Biblia, en el Pentateuco, en el Humash mismo, donde habla sobre las ciudades de refugio. ¿Qué dice ahí? Dice, Ve'im yarchiv Hashem Elokecha et gvulcha, וישבת לך עוד 3 ערים וגומר. ומעולם לא היה דבר זה, ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו. ¿Qué vemos? Dice, cuando Dios va a expandir los límites, las fronteras de Israel, dice, van a agregar 3 ciudades de refugio más. Dios nunca expandió la tierra de Israel. La tierra de Israel fue dada y nunca hubo un momento en el cual hubo una orden de expandir las fronteras. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a Mashiach. Cuando va a llegar Mashiach, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Israel se va a expandir. O sea, está el tema de conquistar más tierras. Pero acá estamos hablando, o sea, por orden divina de expandir. Eso todavía no pasó. O sea, vemos de vuelta que claramente algo que dice en la Torá en Deuteronomio 19, del 8 al 9, está hablando de un futuro cuando Dios va a expandir y eso todavía no pasó. No está hablando de ese momento. Dice, cuando entran a Israel tienen que hacer ciudad de refugio y cuando Dios va a expandir la tierra van a agregar 3 más. Eso se refiere a la llegada del Mashiach. Dice, pero esto es lo que estamos trayendo de la Torá misma, o sea, de los 5 libros de Moisés. Pero, dice Rambam, si vamos a empezar a traer cosas de los reyes, de los profetas, ahí no tenemos que traer, ahí hablan claramente los profetas de la llegada del Mashiach. Como vemos en Yeshayo, hablan claramente en Mija, y en Malachi, en Tilim, y en Daniel, sin Yeshaya, en Isaías 11, y en Mija 4, y en Malachi 3, y en Salmos 72, y en Daniel 12 y más. O sea, en los profetas hay muchas fuentes acerca del tema del Mashiach. Pero Rambam dice, inclusive en la Torá misma tenemos acá algunos versículos que claramente hablan de una futura redención. Entonces, eso, por lo tanto, esto es todo para de donde demuestra el Rambam que una persona que se niega, una persona que no cree en la llegada de Mashiach y que no espera a su venida inminente, tal persona está rechazando no solo a profetas selectos, algún profeta, sino está rechazando la Torah misma. Ahora pasa el Rambam a decir qué va a hacer el Melech Mashiach, qué va a hacer el rey Mashiach, cómo uno sabe quién es Mashiach. Y mañana, el próximo capítulo, que no lo vamos a estudiar mañana porque es Shabbat, lo vamos a estudiar en pocos días, ya se van a enterar todos por email, cuando vamos a completar el Rambam, vamos a también escuchar de algún orador invitado, etcétera. Vamos a ver exactamente qué va a pasar cuando viene el Mashiach. Hoy el Rambam nos va a decir cómo uno sabe quién es el Mashiach. Dice así el Rambam. Dice, no pienses que el rey Mashiach tiene que comprobar que él es el Mashiach a través de performar milagros. Y tampoco tiene que hacer milagros, ni tiene que hacer fenómenos supranaturales
¿sí? Ni tampoco tiene que poder revivir a los muertos, ni nada similar, dice el Rambam. En Atabarka, esto no es así. Shaharei, ¿dónde vemos que el rey Mashiach es una persona común y corriente, con algunas cualidades muy importantes, como vamos a ver, pero no tiene que tener poderes impresionantes para revivir gente o para cambiar el esquema natural? ¿Dónde vemos esto? Dice así, Shaharei, encontramos en el Talmud, Rabbi Akiva, Jajam Gadol Mejachmei Mishnah, Rabbi Akiva, quien no conoce a Rabbi Akiva, uno de los grandes sabios de la Mishnah, de Huaya no sé qué lado Ben Kuziva Hamelech, y él era un ¿sí? Y él era un estudiante, o sea, le seguía a Ben Kuziva Hamelech, ¿sí? ¿Quién es Ben Kuziva? Bar Kokhba. Dice, él era un estudiante de Bar Kokhba, de Huaya Omer Shomer HaMashiach, y Rabbi Akiva, uno de los sabios más importantes de la Mishnah, dijo sobre su maestro Bar Kokhba que él es el rey Mashiach. Él es el Mashiach, él va a ser el redentor de Israel. ¿Sí? Esto está en Yerushalmi, en el Talmud de Jerusalén, en Tanit, el tratado Tanit, capítulo 4, ley 5. ¿Okay? Y no solo Rabbi Akiva, sino todos los sabios de esa generación pensaron que él era el rey Mashiach. Hasta que fue matado. Cuando lo mataron, fue matado por no judíos. Cuando lo fue matado, fue asesinado. Ahí sabían que ya no era más Mashiach. Ok, esa es la historia muy brevemente. ¿Por qué lo mataron? Todo eso no viene al caso. Pero lo que el Rama está trayendo es que teníamos Rabbi Akiva, que él era uno de los grandes sabios, de los sabios más grandes de la época mishnaica. Y vemos claramente que él habló sobre su maestro Bar Kokhba, que él es el Mashiach. Que Van Shenerag no da lo lleno. Velo shalom y menos jajamim lo ot velo mofes. Dice, una vez que fue matado, fue asesinado, dijeron, bueno, él ya no es Mashiach. Pero ¿qué vemos? Que no demandaron de ninguna señal, ningún milagro, no demandaron de él que él reviva a algún muerto o algo así. No hicieron eso. Y no obstante, sabios como Rabbi Akiva, sin que su maestro haga ninguna de estas señales, dijeron que él es el Mashiach, dijeron que él es el redentor de Israel. ¿Sí? Entonces, con esto establece el Rambam lo que acaba de decir, que el Rambam va a ser una persona que tiene las cualidades que vamos a ver enseguida, pero no tiene que hacer milagros. No tiene que hacer milagros. Dice, Vikarat Barim Kajai, dice el Rambam. El tema es así. Shatorah Azot, Jukeha, Umishpatea Lolam Ulomea Lamim, veimos Sifim Aleem Velogorim. Las leyes de la Torah son así y no se agrega ni se saca de ellas. O sea, está claramente estipulado el sistema. ¿Cuál es el sistema? Dice así. Dice así en Alajá. Esta es una Alajá famosa. Dice así. David. Si va a venir un rey descendiente de David, o sea, número 1, primera cualidad para que uno sea Mashiach, tiene que ser descendiente de David. Hogeb Torah, una persona estudiosa de la Torah. No solo estudiosa, sino una persona que, o sea, que está completamente metido en el estudio de Torah. Beosek bemitzvot que David, y tiene que ser escrupuloso y observante de las mitzvot como David, el rey David, su antepasado, su padre. Que fi Torah shebichtav shebalpe, tiene que seguir la Torah oral y la Torah escrita. Ahora esta persona no solo que en su vida personal va a ser una vida que estudia Torah con diligencia y que cumple con las mitzvot, sino que él también va a convencer de alguna manera o afectar a todos los judíos que agreguen y que vayan en el camino de la Torah, o sea, que vayan en el camino
y que rectifiquen, o sea, que cumplen con Torah y Mitzvot, o sea, va a tener un efecto sobre todos los judíos que cumplan con Torah y Mitzvot. Vilhom Milchemet Hashem, y va a pelear las guerras de Dios. Y en todos estos temas, dicho sea de paso, yo lo estoy diciendo así, estoy incorporando algunos comentaristas, no hay muchas opiniones, siendo que es un tema muy complejo esto, y de vuelta no hay muchos que hablan sobre este tema, pero sí, y dice el Rambam, y tiene que pelear la guerra de Hashem. ¿Qué significa pelear la guerra de Hashem? Dicen los comentaristas, se refiere a que va a pelear contra enemigos de Israel. Dice, tal persona no es seguro Mashiach, pero es probablemente Mashiach. De vuelta, una persona que está todo el tiempo estudiando Torah y cumpliendo mitzvot, y que tiene un efecto sobre todos los judíos que ellos también estudian Torah y cumplan mitzvot. Y es descendiente de David, y va y pelea, y o sea, defiende al pueblo de Israel de sus enemigos. Tal persona tiene una probabilidad, hazaká, un status quo quizás, una probabilidad que él es Mashiach. Dice, Ima sabe Itzliach, si tuvo éxito en esto que dijimos acá, y acá falta algunas palabras, dicen como que se borraron algunas palabras, pero dice, Ima sabe Itzliach, Ubana Migdash Bimkomo Vekibet Nitche Israel, y construyó el templo en Jerusalén, Vekibet Nitche Israel, y pudo reunir a todos los dispersos de Israel. Harei ze Mashiach bevadai, tal persona es Mashiach seguro. Y él va a tener influencia sobre todo el mundo, a que todos sirvan a Dios conjuntamente. Shenemar, como dice en el versículo, como dice en el pasuk, dice en el versículo en Daniel 11:35, en Tzfania 3:9, dice, y voy a transformar a la gente que todos hablen un idioma y que todos van a llamar el nombre de Dios y servirlo con un propósito. O sea, servir a Dios como Dios manda, ¿sí? Creer en la unicidad de Dios. Tal persona es el Mashiach. Ahora, ¿qué pasa? Dice el Rambam, pero si no pudo llegar a tal punto que acabamos de decir. Pero si él no tuvo éxito, o si fue matado, si fue asesinado, tal persona que sepas que quizás pudo ser probablemente Mashiach, pero siendo que lo mataron, ya eso comprueba, o que no tuvo éxito, ya eso comprueba que no es Mashiach, y ya está. Okay, eso es lo que dice el Rambam. Ahora sigue el Rambam. Dice así. ואם לא העמידו הקדוש ברוך הוא לנסות בו רבים, שנאמר, ומן המשכילים יקשרו לטרוף בהם ולברר לבין עד קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, ונתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינסו להעמיק חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה שכל הנביאים דיברו שמשיח גול ישראל ומושיעם, ומקבץ נגדכם ומחזק מצותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם,
ולהחליף התורה ולהטות רוב העולם לעבוד אלוקה מבעלי ידי השם, אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה ישמעאלי שעמד אחריו, אין אומר לו ליישר הדרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו לעבוד על השם ביחד, שנאמר כי עוז ואפוך אל העמים סופו גאולה לכולם, לקרוא כולם בשם השם, לעזור שכם אחד. כיצד? פנתמלא העולם כולו מדברי השם ודברי התורה ודברי המצוות, פשוט דברים אלו באים רחוקים ועמים רבים ערלי לב, והם נותנים את דברים אלו במצותם התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו כבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגים לדורות, ואלו האומרים דברים נסתרים יש בהם ואינו כפשוטם, וכבר בא המשיח וגילה נסתריהם. כשיעמוד המלך המשיח באמת יצליח וידעים ונעשה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותם ושנביאים אבותיהם יקום. Dice el Rambam acá algo muy interesante, que por una época lo habían sacado del Rambam por temas de seguridad. Dice así: en el caso que tal persona no cumple con lo que dijimos antes, dice el Rambam, entonces tal persona no es el Mosías verdadero. Y nos cuenta que así también hubieron durante las generaciones muchos mesías falsos que vinieron y confundieron al pueblo de Israel, o por lo menos aparte del pueblo de Israel. Y la gente pensó que él fue el Mesías, pero no es así, porque no tenía por lo menos uno, y en estos casos más que uno, de los componentes, de las cualidades que tiene que tener de acuerdo a la Torah para que sea Mesías. Dice, por ejemplo, Yeshua de Nazaret, que él también pensaron que es Mesías y fue matado por los romanos. Tal persona obviamente no es el Mashiach. ¿Por qué? Porque obviamente una de las cualidades básicas de ser Mashiach es una persona que acerca a el pueblo al cumplimiento de Torah y Mitzvot, y eso no es algo que él hizo. ¿Sí? Y el cristianismo hizo que el pueblo judío se desintegre, o sea, hasta algún punto, o sea, obviamente no completamente, pero no fue algo que reforzó el pueblo de Israel físicamente ni espiritualmente, obviamente, sino todo lo contrario. Por lo tanto, eso ya es una prueba bastante clara que no es el Mashiach. Dice, no obstante, dice el Rambam, o sea, como que el Rambam está hablando de mucho dolor, o sea, ¿por qué tenía que Dios dejar que pase tal cosa? Y no obstante, nosotros no podemos conocer los caminos de Dios. ¿Por qué puso una prueba tan fuerte? Pero no obstante, dice, cuando va a llegar el día, todos vamos a entender por qué estuvo. ¿Sí? Y dice el Rambam, que puede ser que la razón por la cual tal persona existió, y también por la cual Shabtai Tzvi, que fue también un mesías falso que después se convirtió al Islam, dice, ¿para qué estuvieron? Estuvieron para, de alguna manera, preparar al mundo entero para el Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, difundieron la idea de lo que es el Mashiach. Entonces la gente tiene más curiosidad y quiere saber de qué se trata. Y la gente se entera. Y cuando venga Mashiach, van a ver y van a poder entender enseguida de esto es lo que se trata. Termina el Rambam diciendo que cuando el verdadero rey Mashiach va a venir, una persona que cumple con todo lo que dice la Torah y las mitzvot oral, no solo que lo cumple, sino que acerca al pueblo de Israel, lo refuerza hacia el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, y cumple y construye el templo y une y trae a todo el pueblo de Israel a Israel, ahí vamos a entender muy claro todo lo que fue todo esto. Y vamos a entender también cuán falsos eran los profetas falsos, que sus intenciones y sus acciones no eran de acercamiento a Torah y Mitzvot, sino todo lo contrario. Con eso concluimos el shiur de hoy. Si Dios quiere, el próximo shiur, como dije, vamos a verlo. Probablemente será en 2 domingos, porque yo mañana de mañana me voy a Bermuda. Estuve ahí en el verano, aquellos que se acuerdan, el verano americano, cuando tenemos algunas semanas de la yeshiva, que nos estudiamos, entonces salimos a, una de las cosas que hacemos es a reforzar comunidades que están un poco débiles,
Entonces a mí y a mi amigo me mandaron a Bermuda y a Jamaica. Y parece que nos portamos bien en Bermuda, la comunidad nos llamó de vuelta y quiere que vengamos para Purim. Entonces vamos ahí ahora mañana, vamos a hacer un sabatón el viernes y después domingo vamos a hacer una fiesta y el martes para los chicos, el miércoles para Purim. Entonces no sé cómo voy a poder hacer desde ahí. Por lo tanto, siendo que vuelvo Purim y Purim es a jueves, por lo tanto probablemente vamos a hacer un gran Sium, una gran competición el domingo que viene. O sea, no este domingo, sino el domingo 11 probablemente. Así que anótenselo. Con eso vamos a concluir este proyecto de 3 años. De todas las noches estudiamos. Muchos de ustedes vinieron mucho. Algunos escucharon por YouTube. Algunos vinieron un poquito acá, un poquito allá. Pero todos participaron. Y realmente es algo que todos los días recibo preguntas y comentarios por email. Eh, o sea, realmente es una revolución de alguna manera. Okay, entonces le invito a todos que participen y cuando les llegue el email pueden compartirlo con amigos en Facebook y todo para invitar a todos que participen de este momento tan especial de por primera vez en la historia completar todo el Rambam en español en el internet y no en el internet también, no habían grabaciones de todo el Rambam antes. Okay, entonces eso ya se van a enterar. Paro la grabación, quizás me voy un segundito pero voy a volver para tomar si hay alguna pregunta.